Presupuestos sin compromiso. ¿Los ha leído? Pruébese la ropa sin compromiso. Maneje el auto sin compromiso. Y a un soltero se dice que está sin compromiso. Pero ese es el estándar del mundo. Puede uno hacer muchas cosas sin compromiso. Pero escúcheme bien, no se puede ser cristiano sin compromiso. Eso no existe. Eso es imposible. Este es el espíritu del mundo, sin compromiso. Y este espíritu ha invadido a la iglesia y a los cristianos. Hoy se tiene más compromiso con los hombres que con Dios. Fíjese qué tremendo. Se le teme más al hombre que a Dios. Se le obedece más al hombre que a Dios. Yo he escuchado gente que dice, predicadores que dicen, esto que estoy diciendo no está en la Biblia, pero recíbalo. Y la gente, amén, dicen. Hoy hay más compromiso con las visiones y métodos, planes y proyectos humanos que con Dios y su palabra. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así dice la Biblia, al menos la mía, no sé la suya. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, tu palabra es la verdad. La palabra santifícalos es muy interesante. Viene de un término griego, hagiazo, con Z, que significa consagrar. Entonces lo que Jesús está diciendo, Señor, conságralos a tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando Cristo vino y dio su palabra, Él tenía la exigencia y el propósito de que nosotros nos consagráramos ¿a qué? A la palabra de Dios, al mensaje de Jesús, sin diluirlo, sin traicionarlo, sin cambiarlo. Santifícalos, conságralos, significa apártalos. Entonces, usted y yo, si somos cristianos, debemos estar consagrados, apartados, santificados por la palabra y para la palabra, porque Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. Y la palabra verdad es más profunda de lo que nosotros podemos leer ahí. Viene de un término griego, aletheia. Ahí en Guadalajara hay una hermana que le pusieron aletheia, que significa verdad. Pero esta aletheia del griego significa verdad en sentido absoluto. Eso significa verdad. Es decir, no una verdad más, sino la verdad en sentido absoluto. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, soy Él. No dijo aunque algunos andan ahí explorando otros caminos. Él dijo, yo soy el camino. ¿Soy una verdad, dijo? No. Dijo, la verdad y soy la vida. 3 absolutos. Hoy la iglesia ha entrado en un relativismo espantoso. Ya no se sabe qué es qué. Lo que para ti es bueno, para mí puede ser malo. Y las verdades absolutas de la Biblia se han ido diluyendo porque nos hemos ido apartando de la palabra de Dios. Pero la oración de Jesús es apártalos con tu verdad, santifícalos, no solo límpialos, conságralos a la verdad. Entonces, aletheia, tu palabra es verdad, habla de una verdad en sentido absoluto. La palabra de Dios no es una filosofía más. Aunque algunos ahora la tienen como una filosofía más. Yo he escuchado actualmente predicadores que se lanzan una sarta de máximas que fulano de tal dijo, que fulano maltán, como también dijo Jesús. Y lo diluyen tanto. Entonces Jesús está al nivel de los motivadores de ahora. ¿Saben una cosa? La palabra de Dios no es una filosofía más.
La palabra de Dios es la verdad absoluta de Dios. Y Cristo es la expresión perfecta de la verdad. Él no es ningún curandero ahí barato, esos que andan por ahí pululando. No, él no era ningún filósofo de esos allí que no sabían ni a dónde iban ni qué propósito tenían. Él era la expresión perfecta de la verdad. Entonces, cuando Él viene y nos comunica la verdad, Él lo menos que espera es que seamos fieles a la verdad de la palabra de Dios, comprometidos con la verdad, con su palabra que es la verdad. En Hebreos 11, si va conmigo, ahí hay una lista interminable de gente que se comprometió, en el tiempo que ellos vivieron, se comprometieron con la palabra de Dios, se comprometieron con la obediencia, se comprometieron con la santidad, se comprometieron. Hoy las iglesias parecen comercios en este sentido. Usted entra a un comercio y dice, aquí el cliente tiene la razón. Y parece como si ese eslogan que el mundo usa, pues se ha metido a la iglesia. Aquí parece que los que tienen la razón son los que se sientan ahí abajo. Entonces el predicador, tiene que darles mensajes al gusto del cliente, porque el cliente es el que paga sus diezmos. Entonces diluimos la verdad, rebajamos la verdad y traicionamos la verdad. John Hus, uno de los reformadores, que gracias a que dieron su vida en la hoguera por defender la verdad, es que existen este tipo de congregaciones hoy, para los que no sabían eso. Fue antes de Lutero ese hombre. Y él siempre decía que si no decimos la verdad, traicionamos la verdad. Refiriéndose a la verdad del Evangelio, por supuesto. Porque yo puedo tener mis verdades y aquel las suyas, y así filosofamos interminablemente. Pero no es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad de Dios. Es la verdad de la palabra de Dios. Y Judas, la carta de Judas, hace una declaración contundente. Judas tenía una necesidad, dice, tengo una necesidad de escribirles acerca de que contendáis ardientemente por la fe. Ahí fe es las verdades del Evangelio. Que contendáis, que luchéis, que peleéis, que defendáis, dice ardientemente, no dice tibiamente, sino ardientemente la fe que ha sido dada a los santos. Hoy entrevistan a predicadores, cantantes en las televisiones seculares y son tan tibios, no dicen nada. Les dan la oportunidad de que digan que Jesucristo es el Señor y dicen, Dios, ¿cuál Dios? Dios, también los budistas tienen, los budistas son ateos, eso que se lo explica Armando, él sabe más de eso. Pero, ¿cuál Dios? Los cristianos tienen su Dios, ¿cuál Dios? ¿De cuál Dios están hablando? Y traicionan la verdad de Dios. No la defienden con ahínco, con fuerza, con celo. Y aquí en esta lista de Hebreos 11, es una lista interminable, pero yo quiero tocar algunos de estos verdaderos héroes de la fe, que estaban comprometidos con Dios, que estaban comprometidos con la palabra de Dios, dispuestos a hacer su voluntad, aún a costa de su propia vida. Si yo les digo en este momento, ¿cuántos estarían dispuestos a dar su vida? Yo sé que todos levantan la mano. Pero a la hora de la hora, muchos se echarían para atrás. Que traían unos soldados ahorita y, a ver, todo el que niega a Cristo, todo el que quiera salir de ese lugar y que niegue a Cristo, sálgase. Yo les aseguro que algunos, yo nomás vine porque me trajeron. Yo pasaba por aquí, equivocadamente me metí a este auditorio. Y empiezan siempre ha habido desertores del Evangelio. Siempre, toda la vida. Y hoy lo sigue habiendo también. ¿Por qué? Porque no tienen un compromiso, no tienen convicciones sólidas. Entonces, en esta lista, fíjate, en el versículo 4, del 4 al 6, habla de dos hombres. Habla de uno, el primero, Abel,
Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Abel estaba tan comprometido en su adoración a Dios, en su amor a Dios, en su obediencia a Dios, que no escatimó y le ofreció lo mejor a Dios. Dice que ofreció más excelente sacrificio que Caín. Su compromiso lo llevó a darle a Dios lo más excelente. Hoy nosotros le damos a Dios las obras de nuestro tiempo. Si puedo, voy. Si tengo tiempo, leo la Biblia. Y como hay un montón de filosofías por allí, de religiones y de falsas doctrinas, pues a ver, la que más me acomode, la que más me guste. Entonces, a la hora de que escuchamos el Evangelio de Jesucristo, que habla de negación, que habla de compromiso, que habla de santidad, le damos las obras al Señor. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Y Abel dijo, no, yo soy un hombre de compromiso, comprometido con la verdad de Dios, y le ofreció a Dios lo mejor. Nosotros muchas veces le damos las obras. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué me convertí a los 20 años? ¿Por qué no fue antes? Bueno, cada quien tiene su tiempo, ¿no es cierto? Pero yo me convertí en plena juventud, en mis 20s. Debo decirles algo, ya rebasé los 50 años de edad. ¿Y saben una cosa? Estoy completamente convencido que fue la mejor decisión de mi vida. Mis amigos en la universidad me decían, vas a desperdiciar tu vida, porque no andaba como ellos. Debo decirles que todos esos amigos de la universidad en aquellos años, ya todos se murieron. De drogas, otros los mataron, a uno lo agarraron con la esposa de otro hombre y los balaceó a los dos. Y yo aquí estoy vivito y coleando. Yo no desperdicié mi vida, fue la mejor decisión. Y no me arrepiento de haber dedicado toda mi juventud para Dios. Pero para nada, al contrario. Yo siempre le digo, Señor, bueno, no se puede retroceder, pero conozco un hermano que es mi tutor, tiene 95 años y se convirtió a los 5 años de edad. A los 7 años el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. A los 18 años ya era pastor. Todavía no nacía yo y él ya era pastor. Comprometidos con la verdad, hermanos. Y dice en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fue arrebatado y no fue hallado porque lo traspuso Dios, se lo llevó Dios, dice. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto de agradar a Dios, hermanos, y no a nosotros mismos, y no a los demás, está en declive. Hoy preferimos agradar a los hombres con el qué dirán. Ay, es que si yo me comprometo así con Dios, ¿qué van a decir de mí mis amigos en la escuela? Los mismos hermanos en la congregación. Cuando alguien se consagra más, entrega más a Dios, los mismos hermanos entre las filas allí empiezan a echarse carrilla, empiezan ay, sí, se cree muy santurrón. Ay, sí, muy santurrona la hermana Santa Catalina, y no sé cuánta cosa, y empiezan entre nosotros. Porque estamos más comprometidos con el qué dirán que con Dios, y preferimos agradar a los hombres antes que a Dios. Y Pablo decía, él era muy claro y decía, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sobre todo los predicadores tenemos un punto débil, se los voy a descubrir. Los predicadores tenemos un montón, pero ahí va uno. Queremos quedar bien con todos. Entonces, para eso mi mensaje tiene que ser bien light. Sí, tiene que ser bien suavecito para no herir la susceptibilidad de los hermanos. Ay, hermano, hoy, y esa onda salió de aquí de Estados Unidos, y la están exportando hacia toda Latinoamérica. No digas pecado. No digas esto, no digas nada de los homosexuales porque nos demandan. No digas esto porque se nos viene abajo la cosa. No digas esto. ¿Qué vamos a decir entonces? ¿Cómo vamos a leer la Biblia entonces? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es donde hay que pagar un precio y ahí es donde falta el compromiso.
no hay compromiso, porque hay temor del hombre. ¿Cuántos estuvieron anoche? No hay temor de Dios, hay temor del hombre, temor al hombre. Y esperamos del hombre y no de Dios. Pero este hombre caminó de tal manera en la tierra que dijo Dios, ¿sabes qué? Mejor ya vente para acá. Esta tierra es indigna de que un hombre como Enoc pise esta tierra. Era un hombre comprometido hasta el final. Después nos vamos rápidamente hasta el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra fe tiene múltiples significados. Viene una palabra griega pistis, pero tiene múltiples significados según el contexto en el que se lea. Fe, su significado estricto es confianza, creer en Dios en este caso, ¿no? Pero también significa fidelidad. Fidelidad. Entonces, sin fidelidad, sin compromiso, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo caminó Enoc en esta tierra? Comprometido al 100% con Dios. Lo que menos existe en las iglesias de hoy, repito, es compromiso con Dios. Y esto es triste. Necesitamos volver a la palabra de Dios, abrazar la verdad y ser santificados, apartados y consagrados con la verdad de Dios. Si nos vamos al versículo 8, dice, por la fe Abraham, y aquí entramos mencionando a uno de los hombres, más impresionantes del Antiguo Testamento. Por la fe Abraham, por la fidelidad de Abraham, por la confianza que Abraham tuvo en la promesa de Dios. Por esa fe, dice Abraham, siendo llamado por Dios, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Obedecer significa prestar atención. Ahora sí a lo que dice el patrón. Prestar atención. Porque si tú no prestas atención, no sabes qué fue la instrucción. Entonces es prestar atención para que con diligencia atiendas la orden de Dios. Entonces, Abraham era un hombre que no tenía pastor, no tenía iglesia. No tenía consejeros, pero Dios le habló y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces cuando Dios le da una instrucción, dice que Abraham obedeció para salir, estoy en el versículo 8, al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, esta vida de obediencia y de fe y de fidelidad, de compromiso y de confianza en Dios, se ha perdido en los cristianos de hoy. Hoy queremos asegurarnos con una cuenta en el banco, si no, no voy. Cuando Dios a alguien llama, luego empieza a mandar cartas, hermanos, Dios me llamó y apóyeme para mi ministerio, mándeme ofrendas. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos una joven que va de misiones y ha salido a muchos lugares. Y dice que en una ocasión ella viajó en el barco Logos, en donde van a muchos países. Y dice que en una ocasión estaban allí con compañeros, entonces todos estaban escribiendo. Y estaba ahí sentada, leyendo. Y dijeron, ¿tú no estás escribiendo cartas? ¿Cartas? No, ahorita estoy leyendo. Dice, no, cartas de apoyo. ¿De apoyo? Sí, mira, es que nosotros yo mando como 1000 cartas a muchos lugares para que me apoyen con dinero, para estar yo segura y servir a Dios. Dice, no, a mí me han enseñado, les dijo ella, a confiar en Dios, no a mandar cartas. ¿Se ha diluido tanto, hermanos? ¿Se imaginan a Abraham? Salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham, ¿a dónde? Salte. Y va con Sara y dice, oye, hay que mandar cartas. Sobre todo de México hacia Estados Unidos, ¿verdad? Cerré mis ojos hacia el norte, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del norte, de las iglesias del norte. Y Abraham le dice
a Sara, ¿sabes qué? Vámonos, Dios me habló, vámonos. Y Sara, ¿te imaginas a Sara? ¿A dónde? No sé, pero vente. Y hoy no nos queremos mover si no tenemos 50 señales celestiales. Hasta le hacemos una lista al Señor para que nos las cumpla. Oye, ¿y dónde quedó la obediencia? ¿Y dónde quedó la fe? ¿Saben por qué? Porque no hay compromiso en la verdad, con la verdad. Y la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Ciertamente recibió la vida eterna, pero recibimos por medio de la fe todas las promesas de Dios. Pero ahora ya no se nos ha enseñado a confiar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Ahora se nos ha enseñado a exigirle a Dios que cumpla sus promesas. Hoy se nos ha enseñado a exigirle a Dios que cumpla sus promesas. Es más, hasta le contamos a Dios. A las 3, ahora decimos, uy. Ahora resulta que nosotros somos los que le damos órdenes a Dios. Yo había sido enseñado y siempre leo en la Biblia que es Dios el que da las órdenes, no nosotros. Hoy se ha cambiado todo. Yo he oído a predicadores que agarran la Biblia y dicen, dígale a Dios, aquí tú lo dijiste y estás obligado a cumplir tus promesas. Algunos hasta le cuentan a Dios cuando debe de manifestarse. A las 3, 1, 2, 3, ahora, más, ahora. ¿Y qué si Dios no quiere en ese momento? Que les ha pasado a algunos, ¿eh? No, nosotros no podemos tratar así a Dios, hermanos. Él es el que dicta las órdenes, no sé qué piensan ustedes. Él es el que sigue diciendo, yo quiero que tú hagas esto. La Biblia no es como la lámpara de Aladino que le frotas ahí, dices 2, 3 hechizos bíblicos, así que dices 2, 3 frasecitas y sale Dios allí. Lo que quieras, hijo mío. No, eso no es así. ¿De dónde hemos sacado eso? ¿De dónde hemos adaptado todo eso? Sin embargo, estos hombres eran tan distintos. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. Dice el versículo 9, que Abraham, por la fe que hizo, el 9, habitó como extranjero en la tierra prometida. Fíjense, pongan mucha atención. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Escuchen, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo quiero que pongan atención a esto. Hoy se nos habla con un énfasis desmedido en la prosperidad que nos hace que nos anclemos en esta tierra, que pongamos nuestra mirada en la mejor casa, en el mejor coche, en el mejor trabajo, en el mejor todo, puras cosas materiales. Abraham era riquísimo, pero nunca puso sus ojos en las riquezas. Él siempre esperaba, aquí lo dice, una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. ¿Qué hizo Sara? Creyó. Tenía un compromiso con la palabra de Dios, con las verdades de Dios, porque creyó, dice que era fiel. ¿Quién era fiel? Dios. Dice en Hebreos que Dios es imposible que mienta. Es imposible que mienta. Pero Él, nuestra parte es creerle, pero Él sabrá cuándo nos contesta, a la hora que Él quiera, la manera que Él quiera, no a la manera que nosotros querramos. Una vez, Pablo le fue dado un aguijón porque parece como que se le quería subir el orgullo a causa de las revelaciones que estaba teniendo. Y él mismo tuvo este entendimiento y dijo, y a causa de las revelaciones, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen sobremanera, me fue dado un aguijón, dijo. Un mensajero de Satanás que me abofeté, a lo cual he rogado 3 veces
al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Pregunta, ¿por qué no ató al diablo? Ahí se las dejo de tarea, ¿eh? ¿Por qué no hizo una reunión de guerra espiritual? Ahí se las dejo de tarea. ¿Por qué el Señor, ustedes creen que Pablo tenía fe para ser sanado? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué le dijo, bástate mi gracia? Bueno, ahí se las dejo de tarea, piénsenle. Entonces dice, en el versículo 11, creyó Sara que era fiel quien lo había prometido. Qué tremendo. Voy al versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos. Todos estos, se refiere a Caín, Abel, Noé, los que están ahí en la lista. Dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No recibieron lo prometido. Ellos no entraron a la tierra prometida que Dios les había prometido por medio de Abraham, ¿verdad que no? No entraron. Sin embargo, escuchen, dice, estoy en el versículo, ¿qué? 13. Murieron sin haberlo recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Mirándolo. Fíjese ese verbo, mirándolo de lejos. Pero aquí habla de mirar en un sentido espiritual. Mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo. Porque era imposible que Dios mintiera. Miren, si Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, créalo. El problema es que nos han enseñado un evangelio de sentimientos. A ver, ven para acá. Te pone la mano y ¿qué sientes? Nada. ¿Qué sientes? Nada. Tienes que sentir la presencia de Dios. ¿Dónde dice eso que tenemos que sentir? ¿Ustedes creen que Abraham sentía a Dios cuando le dijo, ofréceme a tu hijo en holocausto y que lo iba a degollar? ¿Ustedes creen que Abraham sentía a Dios? No, hermano, no estamos llamados a sentir a Dios, estamos llamados a obedecer a Dios. Eso es muy distinto. Pero hoy si no sentimos sensaciones, si no nos tumbamos, nos caen, qué sé yo, decimos que Dios no está. Hay gente no sé cómo decirlo, pero dicen, hoy Dios no estuvo porque no hubo profecía. Hágame usted favor. Y luego cuando se hacen las pruebas y en las tribulaciones no se siente a Dios, ¿verdad que no se siente a Dios? ¿Qué? ¿Ya se fue Dios o qué? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la vida de fe, comprometida con Dios, es una vida de fe. Independientemente si yo sienta o deje de sentir a Dios, escúcheme, Dios está conmigo. Pero ¿qué es lo que me da la convicción que aunque no lo sienta Dios está conmigo? La palabra de Dios. No hay otra manera. Entonces dice en el versículo 13, conforme a esta fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, dice. Significa también abrazando esta verdad. Saludándolo y confesando. Pongan mucha atención. Fíjense las confesiones que hacían ellos, bien distintas a las de ahora, Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesando. Ellos no se arraigaron en esta tierra. Esta gente no vivía como muchos de los cristianos de hoy vivimos, arraigados a esta tierra. Y añádale a que la naturaleza humana es con esa tendencia al materialismo, a lo terrenal, añádale el bombardeo feroz de los predicadores que hablan que Dios te quiere hacer rico, que Dios quiere la mejor casa para ti, que Dios... Escúchenme bien, hermanos. La mejor casa está ahí arriba.
El mejor destino está allá arriba. Una vez me llegó un libro que tu mejor vida ahora, ahora resulta que mi mejor vida es ahora. Mi mejor vida no es ahora. A lo mejor para ellos sí, porque tienen su mirada en las cosas de la tierra. Si tú tienes tu vista en las cosas de la tierra, vas a tropezarte. Te vas a caer. Porque tú vas a estar dependiendo de la bolsa de valores, de la economía de California, de la economía de Texas. Y es un vaivén impresionante. Pero el reino de Dios ni es comida ni bebida, ni ese tipo de cosas, sino gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Entonces, aquí Dios nos puede bendecir. A veces nos meten pruebas de estrechez. Por eso Pablo dijo, ¿qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre. Y ahora aquí apenas un poquito de escasez y luego reprendemos al diablo. Demonio de no sé qué, le empezamos ahí a atar y no sé cuánta cosa. Y no estamos dando cuenta que Dios está tratando con nosotros. Que usa al diablo para eso en ocasiones, como en la vida de Job. Satanás no podía tocar a Job si Dios no le hubiera dado permiso. Es más, Dios lo presumió. ¿No has visto a Job? Mi siervo íntegro. Ese está comprometido conmigo. ¿Cómo la ves? Está comprometido contigo por lo que le das. Pero tócale sus bienes, a ver si no blasfema en tu cara. Y Dios le dice, te doy permiso. Pero guarda su vida, no lo toques a él. Y llegó y arrasó con todos los camellos. ¿Sí o no? Hasta con sus hijos. Y Job se mantuvo en su integridad. ¿Por qué? Porque estaba comprometido con Dios. Y qué diferentes eran esos hombres. Para darnos cuenta y ubicarnos de cómo era todos esos hombres, necesitamos ir a la Biblia. Yo necesito ver los mejores libros de los motivadores de este mundo. Esas son puras filosofías huecas, son palabras que no tienen vida eterna. Pero si vamos a la palabra, nosotros tenemos vida eterna. Entonces dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14, porque los que esto dicen, espero que usted sea de estos, los que dicen, porque los que esto dicen claramente, dan a entender claramente, no hay doble discurso, no hay titubeos, hay convicciones, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan, ¿qué? Una mejor casa. ¿Así dice? Un mejor carro. Mira, si Dios te lo da, disfrútalo. Pero escúchame bien, eso no es el fin del por qué estamos aquí en esta tierra. Entiéndalo, hermanos. Aquí en Estados Unidos hacen encuestas de todo. Y alguien hizo una encuesta que del 80-85% de las iglesias en los Estados Unidos están predicando pura prosperidad. No saben otro tema más que el dinero. Están postrados ante el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Tienen que tener mucho cuidado. Ustedes viven en el país más materialista del mundo. A los pastores que enviamos para acá, ya hace 6 años, ya 5 años, siempre yo les insisto, tengan cuidado, no se dejen arrastrar, no se dejen arrastrar, no se dejen arrastrar. El 85% de las iglesias no saben otro tema. Pablo decía, yo no rehusé anunciarles todo el consejo de Dios. Y cuando habló del dinero, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe. Timoteo, ten cuidado a ti mismo. Pedro hablaba también, cuando hablaba de dinero, decía que el siervo de Dios debe de cuidar a la grey, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Pero hoy nos lo cambian todo. Nos dicen unas filosofías del mundo, las maquillan con 2 versículos y dicen que Dios se las dio. Pero escúchenme bien, el que es entendido en la palabra no se traga ese.
Engaño, es un engaño, hermanos, de veras. David Wilkerson, ¿saben quién es David Wilkerson, no? ¿O no saben quién es? Bueno, prefiero que conozcan quién es Jesucristo, definitivamente. Pero David Wilkerson es un hombre de Dios, de los poquísimos que quedan en este país, hermano. Es el que le compartió a Nicky Cruz. Ese hombre no es muy popular y no lo quieren mucho aquí. ¿Saben por qué? Porque les dice la verdad. Y voy a citarlo textualmente. Él dijo: el evangelio de la prosperidad es una de las aberraciones más abominables y detestables y asquerosas que se están predicando en la iglesia de hoy. No se midió ese. No me vean feo, por favor, porque yo los puedo ver bonito. A ver, vamos otra vez a la Biblia, versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, Abraham de Ur de los Caldeos, todos los Moisés, todos allá en Egipto, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver allá. Algunos sí se vuelven, Pero escúchame el 16, versículo 16. Pero, aquí pero sí vale. Pero anhelaban una patria mejor. Yo no sé qué anhelas tú. Pero anhelaban una patria mejor. Esto es celestial. Fíjense lo que viene a continuación. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: el que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de él? Aquel día. Aquel que pone sus manos en el arado y mira para atrás no es digno de mí. El que no toma su cruz cada día y viene pos de mí no puede ser mi discípulo. Nada que ver con lo que se predica hoy. Necesitamos volver a las Escrituras, hermano, para estar comprometidos con la verdad. Solamente así podemos ser cristianos de verdad. ¿Cuántos se quieren comprometer? Pero anhelaban una mejor, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: es necesario que yo me vaya y si me voy, pero miren, voy a preparar morada para ustedes? ¿En dónde? Bueno, vivamos como extranjeros y peregrinos, que nada nos arraigue en este mundo, hermanos. Nada. Que nuestro compromiso sea definitivo y total para seguir a Jesucristo hasta el final. Así deben de ser los cristianos, hermano. Hace poco leía un escrito que hizo un ministro norteamericano que tuvo un contacto con la iglesia subterránea en China, porque allá todavía los persiguen, los matan. Y él hizo un viaje a la China y se inmiscuyó entre los hermanos, y él andaba con un pastor chino que lo llevaba a donde se reunían, y una vez se reunían allá en el bosque, en el cerro, y llegaban las cantidades de personas allá. Entonces les predicaban, alababan al Señor, no con la libertad que nosotros tenemos, porque pues los persiguen. Entonces dice que llegó un momento en que le dijo el pastor norteamericano al pastor chino, le dijo: hermano, ¿cómo es que usted puede pastorear una iglesia que no está ahí fija, que tienen que andar hoy aquí, mañana allá, hoy acá? Fíjense, nosotros nada más el cambio que hicimos de ayer a hoy fue de 200 metros. ¿En yardas cuántas son? No sé cuántas yardas sean. ¿Cuántas? Pies. ¿Cuántos pies son de aquí a allá? Y les aseguro que algunos, ¡ay! ¡Qué moles! Fíjate, tu compromiso lo mides por 20 pies. Ay, es que el auto lo dejé más allá lejos, estacionado allá tan...
Entonces dice que le dijo, pastor, ¿cómo es que usted hace para pastorear? No entiendo. Y dice este pastor americano que el pastor chino lo miró y le dijo, yo tampoco entiendo cómo usted pastorea ovejas sin compromiso. Ovejas le dijo un montón de cosas y el pastor quedó todo avergonzado así, pero fue tan valiente para publicarlo en internet. Ahí fue donde yo lo leí. Y dijo, yo vine avergonzadísimo de la China, dijo. Ahora sí que está en chino, volver a que los cristianos sean comprometidos. Sigo en el versículo número 24, rápidamente dice, por la fe Moisés, tremendo hombre de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rechazó significa, renunció, eso significa. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ese sí que era un título. Ese sí que era un currículum de linaje impresionante. ¿No se han fijado que a veces decimos, mira, ahí va fulano, es el hijo del gobernador? Ay, el hijo del gobernador. Y el otro dice, sí, soy el hijo del gobernador. O sea, como que mientras más títulos tengamos y anhelemos y logremos, como que aumenta nuestro currículum. Fíjense lo que hacía Pablo. Él decía, yo hebreo de hebreos, fariseo. Todas las cosas que tuve por ganancia, hoy las estimo como pérdida por amor de Cristo, dijo. Y todo lo que yo logré, lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. La palabra basura en el griego significa excremento. Escúchenme bien, Pablo tenía por excremento lo que hoy se tiene por currículum. Hoy nos ponemos 20,000 títulos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estoy exagerando. Vean las páginas de internet, se van a dar cuenta. Me encontré por allí con una señora que dice, yo tengo los 5 ministerios, yo soy apóstola. Soy apóstol, dijo, soy profeta, evangelista, pastora y maestra. Y además, dijo, directora de alabanza. Además, experta en consejería matrimonial. Además, yo dije, no puede ser. ¿Vieran qué apantallado me quedé yo? ¿Vieran qué maravilla? No, caí. Ese afán de ponernos títulos, como dijo Armando allá en la otra conferencia. Dijo, si eres apóstol, no andes diciendo que eres apóstol. ¿A quién quieres apantallar? ¿A quién quieres deslumbrar? Fíjense lo que hizo Moisés, rechazó llamarse hijo de la hija del faraón. Ese sí que era un título. Sí saben quién era el faraón, ¿no? Luego dice en el versículo en el 25, escogiendo, fíjate, aquí ya es de la voluntad. Dios le dijo a Israel, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas, pero nunca forzó a nadie. Y Dios nunca nos va a forzar, es una decisión, es un compromiso, ¿cómo lo definí? Que es algo que nosotros hacemos por palabras, promesas que se dan. Cuando Dios prometió que iba a enviar al Salvador, lo cumplió, ¿no es cierto? Ahora nosotros que ya tenemos al Salvador, ¿qué vamos a hacer? Y con su palabra. Entonces dice que él escogiendo, fue algo de su voluntad, decidió antes que llamarse hijo de la hija del faraón, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales, ocasionales, del pecado. Versículo número 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Escuchen bien, ¿mayores qué? ¿Saben qué significa vituperio? Desprecio. Teniendo por mayores riquezas la difamación, también significa eso, vituperio. La difamación. O
¿Se acuerdan de los discípulos que los correteaban y los azotaban, los perseguían? Cállese y no hable ya en ese nombre. Y dice que les dieron sus azotes y salieron bien contentos de la presencia del concilio, dice. Todos heridos de la espalda porque les metían 39 azotes. Y salieron todos ahí, ay, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Y me duele, pero gloria a Dios, qué privilegio. Y hoy, fíjense, han callado la voz de los cristianos. Ya no se vale orar en las escuelas y ya los callaron. ¿Qué onda? ¿Por qué se dejaron? Se dejaron callar por los hijos del faraón. ¿Le cambiamos al tema? Es que los veo con ganas de saber cómo llegar al éxito. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. No, de estos ya no hay. Ya no hay. ¿Dónde están? ¿Veré algunos aquí? Una. Ahora fíjate cuál era la razón del por qué Moisés rehusó todo eso, las riquezas del faraón. Prefirió la ofensa, el desprecio, la difamación, como a Cristo lo difamaron por decir la verdad. Pablo les dijo a los corintios, yo me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Juan dijo, qué gozo tengo de saber que mis hijitos andan en la verdad. Pero anda un diótrefes allí, dijo, y se va sobre él a la yugular. Cuando vaya, lo voy a callar. Ese nomás anda parloteando. Ese nada más quiere tener el primer lugar en todo. Y de esos hay un montón y hay que callarles la boca. Porque esos se enseñorean de las ovejas, ni las alimentan ni cómo le sacan el dinero a los hermanos. ¿Qué hizo Moisés? ¿Por qué Moisés vivió con ese compromiso con la verdad? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mira, donde tú pongas tu mirada, ahí es donde vas a llegar. Cuando dice tenía puesta la mirada, esa es una figura que habla de un arquero que se apunta bien y está ahí el blanco y suelta la flecha y da en el blanco. Cuando un francotirador va sobre el blanco, se apunta bien. ¿Han visto esas películas? Y hasta se acomoda y está ahí. Y no se precipita, ¿se fijan? No se me vaya a disparar y me la vayas. Imagínense que se me dispara, cayó el hermano. Entonces, fíjense, donde pone su mira así con toda deliberación, con toda paciencia, y pone su mira y jala el gatillo, y cae aquel. ¿Qué dice la Biblia que Moisés hizo? Puso la mirada. ¿En dónde? En el galardón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, por su compromiso, por su fidelidad a ese llamado de Dios. Sí es cierto, cometió errores en el trayecto de ese cumplir el llamamiento de Dios. Mató a un egipcio, ¿se acuerdan? Se precipitó. Eso nos puede pasar, pero podemos rectificar. Y Moisés lo hizo. Y puso, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Ahí está. No tenía temor del hombre. Si yo les dijera que por hablar estas cosas que pues, están en la Biblia, a menos que alguien diga, no, lo que estás diciendo no está en la Biblia, pues yo no sé qué libro está leyendo. ¿Será libro vaquero? No sé.
Libro del Mormón, o a ver, ¿cuál traen? ¿Cuál trae su Biblia? A ver, levántenla. El Atalaya, son puras atalayas las que traen. Dice, por la fe dejó a Egipto, fíjense, no temiendo la ira del rey. Les voy a decir algo, hermanos, sí, no tiene nada que ver con el Evangelio, nada más es una ilustración. Pero usted me creería si yo le dijera que a mí me han mandado varias veces amenazas de muerte por decir lo que estoy diciendo, aunque usted no lo crea. Amenazas de muerte. Un apóstol de allá de Texas me mandó un correo, habían de ver qué correo. Despídete de tus ovejas, porque en el momento que lo decrete, te morirás, Chuyo Olivares. ¿Vieran cómo me hizo temblar? No, hombre, hasta se me soltó el estómago. Mira, el día que usted tenga temor del hombre, hasta ese momento, hasta allí llegó. Hace rato que veníamos rumbo acá al auditorio, sonó el teléfono y es un pastor que conocemos y vemos, te llama a ti, me dice, Chuy, tengo una palabra para ti. Te la voy a leer, y me leyó Ezequiel 2. Dice, así le dirás a mi pueblo, no tengas temor de ellos, porque son casa rebelde. Yo dije, les pregunto a ustedes, ¿son casa rebelde? Entonces se equivocó el hermano. Dice, no temas decirles, es una palabra de Ezequiel, porque son casa rebelde. Irás de mi parte y los amonestarás, pero no te harán caso. Pero que no digan que no hubo quien les dijo. Me dice, esa es una palabra para ti, Chuy. Le dije, pues son obedientitos los hermanos, pero pues tal vez por ahí hay alguno que vino a ver qué onda. Y la onda te agarró. Y ya no vas a poder hacerte a un lado. O te comprometes con Dios y su palabra, o sigues de light. Diluyendo allí, y medio cristiano y medio cristianos híbridos. ¿Sí saben lo que es un auto híbrido, no? Pues que con gasolina y luego que con no sé qué funcionan acá y con electricidad o sea, no son así al 100%, pero de eso se está buscando el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues Moisés dice que por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Digo, no le hace el faraón, no me interesa. Ahora, escúcheme bien, ¿qué apóstol, qué profeta, qué pastor manda amenazas de muerte a otro cristiano? Dígame, ese no es cristiano. Y le regresé el correo y le dije, yo te bendigo en el nombre del Señor y deseo que vivas muchos años. O sea, ¿cómo un cristiano amenazando a otro de muerte? Esos no son cristianos. Lo que pasa es que les está calando lo que se está diciendo, porque se les viene abajo el negocio. Ya muchas ovejas están abriendo los ojos, están sacando la cabecita. Están como aquella historia de un señor allá en México que vendía en el tianguis, en los mercados esos en la calle, pulgas les dicen acá, ¿no? Que vendía unos perritos y decía, a 500 pesos cada perrito, 500, y estaban bien bonitos. Entonces una señora se acercó, ¿cómo los perritos? 500 pesos, eran dos. Y estaban recién naciditos con los ojos pegados así todavía así. Y luego dice, no, oiga, bájale, están muy caros. No, este es el precio, dice. Y se fue. No quiero nada. Pasó como un mes, volvió a ir al tianguis y se encuentra con el señor vendiendo los dos perritos, no los había vendido. Perritos, dice, no, pues ahorita me los va a dar más baratos. Oiga, ¿a cómo los da? Valen 5,000 cada uno. ¿Qué? Si hace un mes los daba 500 pesos, dice, sí, pero ya abrieron los ojos, dice. Ya abrieron los ojos.
Muchos cristianos, ¿qué dice la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La palabra de Dios es la que alumbra nuestro entendimiento. Pablo oraba por los colosenses, los efesios, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la herencia que tenemos en Cristo. Para que sepáis. Pero los cristianos de ahora no sabemos muchas cosas, porque nos dicen un montón de otras cosas que no tienen que ver nada con el evangelio. Entonces, por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, fíjate su sostenimiento, se sostuvo, ¿cómo? Como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Qué increíble. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos y les dijo, vamos adentro? Dice que a la mitad de la travesía se levantó una tempestad, ¿se acuerdan? De tal manera que la barca se hundía. Pero Jesús se había ido al rincón allá de la barca y se había puesto a dormir. Entonces los discípulos, desesperados, uno de ellos va y le dice, maestro, maestro, y lo despierta. Maestro, ¿ustedes creen que Jesús no sabía lo que iba a suceder? Más que los estaba enseñando. Maestro, maestro, sálvanos. Y lo regañó, que no te da cuidado. Sálvanos, que perecemos. Yo me imagino a Jesús, como era ordenado, como cuando resucitó, que recogió allí su manto, ¿se acuerdan? Y lo dobló y lo sacudió. Y los discípulos, ya, obra, Señor, ya. Y a veces así estamos nosotros. Estamos en medio de la tempestad y estamos, ya, ándale, Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que el que oye mi palabra y la hace es como un hombre que edificó su casa sobre la roca? Y vinieron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que me oye y no las hace es uno que construye su casa sobre la arena. Yo quiero que noten, dieron los vientos con ímpetu contra aquella casa y se cayó, dice, y grande fue su ruina porque no tenía fundamento. Y quiero que noten, a ambos les vino lo mismo, vientos, huracanados, tempestades. ¿Saben cuál es la única diferencia entre nosotros y los del mundo? Que nosotros tenemos a Cristo. Pero también se vienen los vientos, las tempestades, y dan con ímpetu. Pero ¿qué onda con la casa? ¿Se te va a caer o va a permanecer? Bueno, pues ahí está Jesús, se levanta y dice que reprende al viento. Y se hizo bonanza y todos, ¿quién es este? Que aún estaban asustados, estaban en el proceso de conocer a Dios. ¿Quién es este que aún los vientos reprenden y le obedecen? ¿Quién es este? Todavía no lo conocían. Y esa es la voluntad de Él, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no enfrentamos las situaciones de la vida con fe? Con convicción, como estos hombres. Como les decía hace rato, lo primero que hacemos es reprender al diablo. ¿Quién preparó el pez que se tragó a Jonás? Dígalo, ¿quién lo preparó? No fue el diablo, ¿verdad que no? ¿Quién preparó la tempestad? No fue el diablo. Cuando usted esté en una situación así, pregúntele a Dios, Señor, a ver, si tienes a bien revelarme por qué, está bien, porque hay varias razones. Una, Dios te está probando, ¿no? Otra, pueden ser consecuencia de tus pecados, de tu desobediencia. Otra puede ser una simple prueba que Dios quiere que tú pases. Ahora, una pregunta para irnos sobre el final. ¿Ustedes creen que la barca se pudo haber hundido con Jesús allá adentro? Era imposible que la barca se hundiera. ¿Se pueden imaginar que la barca se empieza a hundir y de pronto todos caen al agua? Y Jesús dice, Padre, no sé nadar,
En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se pueden imaginar tal debilidad en Dios? No, Él es el Todopoderoso, hermano. Escúchame bien. Si Cristo y su palabra están en tu vida y tienes un compromiso con Él, con Cristo en tu vida es imposible que te hundas, hermano. Con Cristo y su palabra, que es la que te sustenta. Amén. Estos eran, lean toda la historia de todo el capítulo 11, se van a dar cuenta de la grandeza de estos hombres, que estribaba toda esta grandeza de estos hombres, y hablamos de grandeza porque el grande es Dios, pero no, eran hombres de fe y de confianza, sencilla, sin complicaciones, pero estaban comprometidos con el Señor. ¿Cuántos se comprometen con Dios? John Hus, mencionándolo de nuevo, que fue uno de los antecesores a la consumación de la reforma de Lutero, fue un hombre de Dios tremendo, hermanos. Él dijo una vez, cuando resulta que empezó a estudiar las Escrituras y se da cuenta de las verdades de Dios. Y dijo, ¿qué estamos haciendo? Y era un erudito, sabía griego, hebreo, latín, era muy preparado el hombre. Y él empezó a redescubrir las verdades del Evangelio y comenzó a predicarlas de una manera tan poderosa. Pero es obvio, cuando se predica el Evangelio de la Biblia, suceden dos cosas: se convierten o se enojan. No hay otra. Pues hubo muchos convertidos, pero muchos se enojaron. Y como él era un sacerdote católico, lo mandaron llamar. Le dijeron, Juan, retráctate de lo que estás predicando, son puras herejías. Porque él empezó a atacar todo el comercio de las indulgencias. Fue el primero que empezó a darle duro a eso. Y del comercio que se hace con la fe y con las almas. Que una vez les dijo a un auditorio, había cardenales, obispos y de todo ahí, de la élite romana. Y le dijeron, a ver, predícanos, queremos oír lo que estás predicando. Había más de 3,000 personas en ese entonces, ahí en ese auditorio. Y dice la historia que se paró enfrente de ellos y les dijo, Cristo es cabeza de la iglesia. Él no es cabecilla de un montón de delincuentes. Le costó la cabeza, le costó la hoguera, su vida. Juan el Bautista, por decirle a Herodes, ¡ey! No se te permite tener esa mujer. Esa es la esposa de tu hermano. Le cortaron la cabeza. Hoy muchos predicadores les da miedo hablar de la verdad, porque nos pueden cortar la cabeza. Y John Hus les dijo así, fíjense, qué tremendo. Y después lo llamaron para que se retractara de lo que él estaba predicando, las verdades del Evangelio. Y él dijo, con toda humildad, si ustedes me presentan un argumento bíblico muy bien sustentado, con toda humildad, si ese argumento es muchísimo mejor y más documentado que el mío, les dijo, con toda humildad me retracto. No hubo uno solo de esos religiosos que le pudieron contradecir el mensaje del Evangelio. Él murió diciendo, cada sermón que él predicó más de 3,000 sermones. Hasta el día en que murió. Cuando él terminaba un sermón, siempre gritaba, levantaba el puño y decía, la verdad prevalecerá, refiriéndose a la verdad del Evangelio. Antes de morir dijo, amen la verdad, busquen la verdad, abraza la verdad, cuélgatela en el cuello, duerme con la verdad, sueña con la verdad, cómete la verdad, pelea por la verdad del Evangelio. Por esos hombres, escuchen, por esos hombres nosotros hoy estamos aquí. Yo no estoy dispuesto a diluir el Evangelio, aunque cueste lo que cueste. Hay un compromiso desde siempre. Cuando a mí me ordenaron al ministerio, don Fermín puso sus manos y me dijo, ¿te comprometes a guardar la palabra? Hagan cuenta que me estaba casando. Y le dije, sí.
a mantenerla limpia y pura. Sí. Bueno. Yo quiero terminar mi carrera como Pablo cuando dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos quieren eso? Es cuestión de una decisión, pónganse de pie. Es cuestión de una decisión. ¿No es cierto? Como Moisés, que escogió. Como Enoc también decidió caminar. Como Noé, que con temor preparó el arca, dice. ¿Con temor qué hizo? Preparó el arca. ¿Temor de qué? Temor de Dios. Porque aunque no se veían cosas en ese entonces, no se veían cosas como la lluvia, porque dice que se levantó un vapor de la tierra. Y Dios le dijo, voy a destruir el mundo con un diluvio. Y él le creyó a Dios. Y obedeció. Y siguió las instrucciones conforme Dios se las había dado y construyó el arca. Y por medio de esa fe, de ese pregonar, con lo que él estaba haciendo, condenó al mundo de aquel entonces, dice. Fíjate bien, tu vida, a veces sin decir nada, va a hablar más, muchas veces va a hablar más que lo que se pueda decir con la boca. ¿No es cierto? Cierra tus ojos un momento. Comprometidos con la verdad. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Santifícalos en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, que es lumbrera a nuestro camino, luz en la oscuridad. Con razón Pablo le instruyó al joven pastor Timoteo, te encarezco delante de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Persiste en esto, Timoteo. Guarda la fe. Preséntate delante de Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Predica, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye a los hijos de Dios, repréndelos, enséñalos. Y no diluyas el mensaje, Timoteo. Llévalos al compromiso total con Jesús. Padre, tú miras los corazones y sé que tu palabra infunde el temor tuyo, Señor. Infunde el temor de Dios en nuestro corazón, Señor. Pon tu mano en tu vecino ahí que tienes ahí, dile, Señor, que su compromiso sea total, su compromiso sea 100%, su compromiso contigo y con la palabra sea contundente, sin doble discurso, sin titubeos, en el nombre de Jesús. Y guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Guarda a mis hermanos, a mi hermano que tengo a mi izquierda, a mi derecha. Guárdanos, Señor, de la maldad de este mundo. Guárdanos, Señor, de las falsas doctrinas que desvían la mirada de Cristo, que nos hacen poner nuestros anhelos en esta tierra y nos alejan de la visión celestial. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.